Qué hermoso es nuestro Dios, qué hermosa es su palabra, sus promesas son vivas, son eficientes, son actuales, están vigentes para nuestras vidas. Él es suficiente, Él es todo lo que necesitamos, Él es todo lo que cada uno de nosotros debemos buscar en tiempo de aflicción, en tiempo de necesidad. Y yo te quiero animar a que en esta mañana le digamos: Señor, revélate a mí, Señor, muéstrame, porque yo quiero confiar en ti, yo quiero poner mis ojos permanentemente en ti. Gracias, Señor, a ti sea la gloria. Oh sí, Señor. No necesitamos más, Señor. Tú eres suficiente para mí. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. No tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor. Jesús, vuelve a decirle: tú eres suficiente para mí. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. No tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor. Jesús, revélate a mí cada momento más, que pueda yo entender y vivir conociéndote más, fortalecido en ti, seguro estaré. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Amén, Señor. Tú eres nuestra herencia, nuestra porción. Todo lo que necesitamos está en ti. tú eres suficiente para mí. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. No tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor. Jesús, tú eres suficiente para mí. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. Amén. Tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor. Jesús, Revélate a mí cada momento más, que pueda yo entender y vivir conociéndote más, fortalecido en ti, seguro estaré. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Revélate a mí cada momento más, que pueda yo entender y vivir conociéndote más, fortalecido en ti, seguro estaré. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Amén, Señor. Tú eres nuestra porción, nuestra herencia, Señor. Nuestro corazón está confiado en ti y en tu perfecto amor. Gracias, gracias, Señor. No hay nada que pueda separarnos del amor de nuestro Dios. Ese amor es perfecto y es completo. Amén. Vamos a decirle todos juntos: ¿Quién me separará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia? ¿Quién me separará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia?
separará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia? Nada, Señor. ¿Quién me separará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia? Ni tribulación ni angustia, ni peligro ni espada, ni lo alto ni profundo, nada me separará de ti. Ante todas estas cosas somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro, nada me separará de ti. Oh, sí, Señor. Tú eres perfecto. Tu sacrificio fue perfecto, Señor, y suficiente. Gracias, gracias. Ni tribulación ni angustia, ni peligro ni espada, ni lo alto ni profundo, nada me separará de ti. Ante todas estas cosas somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro, nada me separará de ti. ¿Quién me separará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia? ¿Quién me separará de tu amor, oh Cristo? ¿Quién me alejará de tu presencia? Nada, Señor. Ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni escasez, ni ninguna otra situación podrá separarnos de tu perfecto amor, Señor. Tú has sido bueno, tú has sido fiel y seguirás siendo fiel. A ti sea la gloria por siempre. Gracias, Señor, porque tu amor lo sobrepasa todo. Porque tu amor, Señor, llega mucho más allá de lo que mi entendimiento puede ver, Señor. Y esa es nuestra oración, Señor. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para recibir esa bendición tan grande, tu perfecto amor. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor, tu amor por mí, Señor, más profundo es
profundo es que el mar, más alto que el cielo está tu inmenso amor. Quiero pedirte, hermano, que ahí en tu lugar cierres tus ojos. El amor que el Señor nos ha demostrado cada día a veces pasa desapercibido. A veces nos acostumbramos a ser amados. Y cuando nuestras circunstancias cambian, tambaleamos. Y posiblemente muchos de los que estamos aquí estamos pasando por alguna situación difícil. Yo quiero decirte, hermano, el amor de Dios no ha cambiado. El cuidado de Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra vista. Está puesta muchas veces en las circunstancias. Y yo quiero animarte en esta mañana a que humilles tu corazón delante de Dios, que quitemos los ojos de la tormenta y lo pongamos en Él. No hay nada que nuestro Dios todo soberano no pueda hacer, pero todo lo que Él hace tiene un propósito glorioso que muchas veces no podemos entender, pero siempre es bueno. Y yo te quiero animar que si en esta mañana tú dices: Señor, yo he estado viendo la tormenta y mi corazón está inquieto. Mi corazón, Señor, ha dudado. Perdóname. Yo necesito voltear a verte, Señor. Yo necesito volver, Señor, a tus brazos, bajo tus alas. Nuestro Dios bueno y misericordioso nos recibe con lazos de amor, nos llama. Y cuando nuestras lágrimas y nuestro corazón se derrama delante de su presencia, entonces viene esa paz que el mundo no entiende. Esa paz que no se basa en si se resuelve o no la situación, sino que ahora nuestro corazón está confiado en el Dios eterno, en el Dios poderoso, el Dios que no hay nada imposible para Él, el Dios que dio su vida, te entregó todo en esa cruz y lo hizo por amor, no obligado, lo hizo por amor. ¿Cómo no nos dará todas las cosas conforme a su perfecta voluntad? ¿Puedes confiar en ese Dios perfecto? Puedes decirle: Señor, así como el siervo
brama por las aguas. Así, Señor, yo clamo hoy a ti. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed de ti. Precioso Dios, no temeré, no temeré, tú eres fiel. Tú siempre, Señor, eres fiel. Te necesito. Puedes decirle. Brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, Señor, está en ti. Dios fiel, Dios bueno. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, como el siervo
Tú eres nuestra paz. Tú eres, Señor, en quien confiamos, en quien encontramos reposo, en quien encontramos fortaleza. Es solo en ti, Señor, nuestra roca firme. Eres tú, incomparable, bueno y fiel, inconmovible, Señor, eres tú. El amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar hoy junto a ti y escuchar tus palabras de amor, besar tus pies, humillado ante ti. Como alabastro derramarte mi ser, y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser, y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar hoy junto a ti y escuchar tus palabras de amor, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser, y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser, y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Es ahí, Señor, en tu presencia, cuando derramamos nuestro corazón, que entonces tú nos hablas, que tú nos das, Señor, consuelo y dirección. Es ahí, Señor, en tu preciosa presencia, en donde entendemos que tú lo llenas todo, que tú eres suficiente. Precioso, precioso Dios. ¿Cómo decírtelo?
Eres el más hermoso Jesús de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Tú eres rey por siempre. Y no hay necesidad que tú no puedas llenar. No puedo imaginar mi vida sin ti. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega. Eres el principio y el fin. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Señor, mi Salvador, Creador del universo. Vives en mi corazón. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega. Eres el principio y fin. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Señor, mi Salvador, Creador del universo. Vives en mi corazón. Vamos a decirle juntos, iglesia. ¿Cómo decirte lo que eres para mí? Oh Señor, Tú significas todo. Y con palabras no podría explicar. Solo sé que te amo. Eres el más hermoso Jesús de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Tú eres rey por siempre. Y no hay necesidad que tú no puedas llenar. No puedo imaginar mi vida sin ti. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega. Eres el principio y el fin. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Señor, mi Salvador, Creador del universo. Vives en mi corazón.
puedes levantar tu voz y decirle, Señor, gracias. Gracias, mi Dios, porque lo llenas todo. Porque tú suples cada área de mi vida, Señor. Porque tu misericordia, Señor, es más allá de lo que yo puedo entender. Me has amado a pesar de lo que soy, Señor. Y a pesar de que fallo una y otra vez, tú no me abandonas. Tú nunca me dejas, Señor, sino que con amor me atraes a ti. Gracias por ese cuidado que tienes, Señor. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Le damos un aplauso a nuestro Rey. Recibe la gloria, Señor. Recibe toda la gloria, Padre. Amén. Un saludo a quienes nos acompañan en casa, que se tomaron el tiempo para sintonizarnos a través de las redes en YouTube, en Facebook, me parece que también se comparte. Y ahí están los mensajes de la serie anterior que estuvimos compartiendo. ¿Y a cuántos les gustan las sorpresas? ¿Sí? Porque hoy iniciamos una serie nueva y como pasa con las sorpresas, ¿no? Algunos van a abrir el regalo como en diciembre y así de, oh, y otra vez ropa, ¿no? Y algunos otros no, algunos otros estaremos expectantes y hambrientos de conocer. Algunos durante la semana así de, oiga, una probadita, ¿no? ¿Qué sigue? Pero no, nos reservamos hasta este momento. Y bueno, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Santiago, si es tan amable. Santiago 1:1. ¿Está conmigo ahí? No, espéreme, pastor. Usted ya lo trae ahí. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Y si ya lo tiene ahí, antes de empezar, le pido que me preste atención un momento. Hoy el título es Introducción. Vamos a hacer una introducción para entrar al libro, porque considero muy importante la introducción. No solo porque es nuestro primer contacto con el libro, seguramente usted ya lo ha leído antes, pero esta serie va a ser un poco más detallada. Y entonces la introducción es bien importante por ese primer contacto que tenemos con la epístola. Y no solo por ese primer contacto, sino porque nos va a brindar el escenario, como la escenografía, el fondo sobre el que nos vamos a mover durante toda la epístola. Entonces lo tenemos que tener bien presente, por eso es bien importante la introducción. Vamos a estar ahí y entonces necesitamos tenerlo claro, de principio a fin de la epístola. Porque personalmente creo que este es un problema muy grave y muy profundo que aqueja a la iglesia evangélica contemporánea. No sé si fui muy técnico, pero en menos palabras es un problema en la iglesia. El hecho de que hay predicadores, hay pastores que toman un verso y lo sacan de su contexto. Y entonces, como, no sé si recuerdan unos juegos que eran de chicos, que era un círculo y entraba en el hueco del círculo, había una estrella y le tenías que buscar y entraba en y ellos tratan de meter el círculo ahí en la estrella y plasmar una idea de ellos, arrancando ese verso de todo este contexto y meterlo a fuerza. Y eso es gravísimo. Y la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, está lleno de estos problemas, de enseñanzas erradas, equivocadas, por tomar versos y quererlos meter en algo que no tiene nada que ver. Entonces, datos importantes que tenemos que tener presentes, como la fecha. ¿Cuándo se escribió la carta de Santiago? ¿Quién es el autor? No, pues es obvio, ya va a ver que no es obvio. ¿A quién va dirigida esta carta? Esas son cosas bien importantes. El contexto histórico, o sea, ¿qué estaba sucediendo
en Roma, en Jerusalén, en la vida de esta persona, en la iglesia. O sea, cuál era el contexto alrededor de las epístolas, y nos va a ayudar muchísimo, nos va a dar ese fondo, ese escenario del que les hablo. Y todos estos datos, así como los temas, ok, entonces todo va encajando como un rompecabezas. Ahora entiendo por qué hablo de esto, porque el contexto de la iglesia era este, y entonces empiezan a cuadrar las piezas y a encajar todas perfectamente, y podemos ver el cuadro y entender de qué quería hablar Dios. Yo lo comparo con una especie de vías. O sea, todos estos datos, las fechas, los autores, el contexto, todo esto son como las vías sobre las que vamos a movernos, si fuera un vagón, y nos vamos a mover sobre la carta, y nos van a guardar de extraviarnos. ¿Sí me siguió? ¿Será importante o no? Muy importante. Entonces, no sé si me di a entender. ¿Sí? Ok. Dicho esto, vamos ahora sí a dar inicio con nuestro estudio de la epístola o carta de Santiago. Quiero decirles que se calcula que fue escrita entre el año 44 y el año 49 después de Cristo. Esto es muy cierto, esto es muy cercano a la verdad, se puede confiar en el dato. Y si esto es verdad, entonces esta epístola fue la primera que se escribió. Si este dato es correcto. La mayoría coinciden en este dato, que es el año 44 al 49, y algunos otros difieren por un año. Hablan que se escribió del año 45 al año 50. O sea, realmente hay un año ahí de diferencia entre el 44 y 49 y 45 y 50. Pero esa es más o menos la fecha en que se escribió, después de Cristo, claro. Entonces, ahora sí, Santiago 1:1, ¿qué dice? Santiago, coma, y ahí vamos a esperarnos. La carta, al igual que todas las epístolas generales, a excepción de la carta a los hebreos, lleva el nombre del autor. Hebreos no, pero en realidad casi todas las cartas llevan el nombre, inician con el nombre de su autor, y en este caso dice que es. ¿Quién? Bueno, Santiago. Dato importante sobre el autor. En relación al autor, es muy interesante porque su nombre, el nombre que aparece en el escrito en griego es Jacobos. Y ese Jacobos proviene del hebreo Jacob, que ya traducido al español es Jacobo. ¿Ya vio que no es tan sencillo lo del nombre? ¿No que Santiago o Jacobo? Lo que sucede con el nombre de Jacobo es que con el paso del tiempo, en lo que se abría paso hacia el idioma moderno, tuvo muchos cambios tanto en su pronunciación como ortográficos. Entonces, ese Jacobos original comienza a traducirse como Jaques, como Iago, como Jaime, como James. De hecho, hay una traducción de la Biblia que es King James, es Jacobo. Y más adelante a estos cambios se le agrega el apócope santo. Y entonces tenemos San Iaco. Ya va tomando un poco más de forma, ¿no? O San Iago, igual a Santiago. Entonces entendemos y aprendemos esta mañana que Jacobo y Santiago son el mismo. ¿Ok? Bueno, ahora que sabemos esto, surge otro problema. ¿Cuál Jacobo? Mire, los estudiosos más amplios de la Biblia hablan de 6 Jacobos del tiempo de Jesús. Algunos otros encuentran a 4 dentro del Nuevo Testamento, pero nosotros nos vamos a concentrar en 3, porque el escrito tendría que ser del círculo cercano de Jesús para que tuviera un peso que le diera
que entrara al canon de la Biblia. Entonces, vamos a hablar de 3 candidatos posibles. Abra su Biblia en Marcos 3:16, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya está conmigo? Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 16, dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo. Aquí tenemos al primero, que es hermano de Juan, y el Señor Jesús les llamó los hijos del trueno. Ahí está nuestro primer candidato. Y a Juan, hermano de Jacobo, y continúa diciendo: a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Verso 18, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, y aparece nuestro segundo candidato, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Judas y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Muy bien. Entonces tenemos nuestros primeros 2 candidatos, Jacobo, el hijo de Zebedeo. A Jacobo, el hijo de Zebedeo, lo descartamos porque, si ustedes recuerdan, lo estudiamos en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 2, muere. Lo manda a matar Agripa, Herodes Agripa. Si no te acuerdas, te voy a dar otro dato. Fue cuando estaba preso Pedro. Y lo liberan y manda a matar a Jacobo. Si no lo recuerdas, repásalo, Hechos 12, verso 2. Y entonces queda descartado Jacobo, hijo de Zebedeo. En relación a Jacobo, el hijo de Alfeo, él es hijo de Alfeo y de María, pero no se vuelve a nombrar. En todo el Nuevo Testamento no volvemos a saber nada de él. Creo que fue más conocida o más famosa su mamá, porque María, la madre de Jacobo, es quien estuvo en la crucifixión del Señor Jesús, y es quien llega junto al descubrimiento de la tumba vacía. Es la mamá de Jacobo, María. Ella es la que llega. Entonces se habla un poco más de María que de su hijo Jacobo, el hijo de Alfeo. Entonces también queda descartado. Y nos queda nuestro último candidato. Vaya ahí mismo en Marcos, capítulo 6, verso 3, por favor. Y hace una pregunta, dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de quién? De Jacobo, de José y de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Este es el Jacobo, autor de la epístola que vamos a estudiar. Es Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús, o hermanastro, como lo identifique mejor. Y sabemos que inicialmente no creía en Jesús. Aunque era su hermano de sangre, no creía. Aquí lo acabamos de leer, dice que se escandalizaba. Y aunque no es igual lo que les voy a decir, yo estaba meditando en lo difícil que debe ser. Piénsalo. Por un momento, Jacobo, crecieron juntos desde niños, jugaban tal vez los juegos que se jugaran en aquel tiempo, no sé, pensar en un trompo, en un yoyo. O sea, Jacobo jugaba con Jesús, crecieron juntos, y que de pronto le digan: oye, es que él es el Mesías. ¿Cómo? ¿Mi hermano? Sí. ¿Él? El hijo del Dios viviente, el prometido de Israel, y es mi hermano con el que yo vivía. O sea, debió ser difícil, no es sencillo. Y yo pensaba, y a nosotros nos pasa un poco así. Cuando tú eres el único cristiano en tu familia, te pasa. O no sé, a mí me sucedió que tus propios hermanos te cuestionan, ¿no? Te dicen, hasta se burlan un poco y te dicen: en la iglesia porque no te conocen. Porque yo que vivo contigo, yo sé que robabas. Y tú te quedas: ¡ay!
O yo que te conozco, sé que te tomabas tus caguamas, ¿no? Y tú te quedas, ching, ¿qué testimonio tenía aquí en mi casa? En el caso de las mujeres, tus hermanos o hermanas te dicen, en la iglesia, pero yo sé cómo te vestías antes, ¿no? Ellos no te vieron así, pero yo sí sé. ¿Y ahora qué? Muy cristiana, te dicen. Y entonces dudan de ese cambio de naturaleza. Y bueno, solo era una pequeña aplicación que yo tomaba, ¿no? Porque debió ser difícil para este hombre. Pero mira, acompáñame a Juan. Juan 7, del 2 al 5 vamos a leer. ¿Sí? Porque vamos a estarnos moviendo un poco sobre la escritura. Entonces necesito que sean muy rápidos. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 2. ¿Están conmigo? Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. ¿Quién le estaba hablando a Jesús? ¿No lo cachó? Vamos de nuevo. Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos y de los tabernáculos y le dijeron, ¿quiénes? Ellos son quienes están hablándole a Jesús. 2 puntos. ¿Qué consejo le están dando? Sal de aquí y vete a Judea. ¿Para qué? Para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Continúa diciendo, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, y esto es lo importante, versículo 5, porque ni aun sus hermanos, o sea que esto incluye a Jacobo o Santiago, como quiera empezarlo a asociar, parece que no creían en él, que no creyeron en él. Durante todo el ministerio de Jesús en esta tierra, sus propios hermanos, dice la Escritura, que no creían en él. No vaya, se lo voy a leer, qué es lo que pasó, Hechos 1 al 13. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14 de Hechos 1. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya lo estudiamos en Hechos y ahí están en el aposento alto y ahí está también Jacobo. Todavía no cree en él, pero ahí está. Y entonces la pregunta inmediata, necesaria e importante es, ¿qué sucedió en la vida de Jacobo? ¿Qué pasó en el corazón de Santiago para que cambiara y ahora sí creyera en Jesús? Y ahora sí acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 15, por favor. Es Pablo quien nos va a dar esta respuesta. ¿Qué le sucedió a Jacobo? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 7. Después apareció, ¿a quién? No lo escuché. Después a todos los apóstoles. No es sino hasta que Jacobo tiene un encuentro personal con Jesús resucitado, que él acepta, que él viene a este nuevo nacimiento. Cuando tiene ese encuentro personal con Jesucristo resucitado, que viene a ese conocimiento. Y es igual para ti, y fue igual para mí. No podemos nacer de nuevo. No puede haber un cambio en nuestro corazón, de ese corazón oscuro, duro, de piedra con el que veníamos viviendo, sino hasta que tú vienes al conocimiento de Jesucristo resucitado, como le pasó a Jacobo. Y en ese momento nos es dada una nueva naturaleza, nuestro corazón es cambiado, y es lo que le sucede a este hombre. Su nombre es cambiado, su naturaleza es cambiada. Y entonces fíjate, ahora comienza a ser un instrumento en la vida en las manos del Señor.
y es considerado, vaya conmigo a Gálatas 2:9, por favor. Los que traen Biblia electrónica van más rápido, pero si no, hay que pasar las hojas. Gálatas 2:9. Fíjese el cambio de naturaleza en la vida de Jacobo. ¿Ya está conmigo en Gálatas 2:9? Y mire lo que dice Pablo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, mire cómo empieza la lista, Jacobo lo comparan con Pedro y Juan, que eran considerados, ¿qué? Se vuelve columna de la iglesia. Jacobo, Santiago. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero Jacobo era líder principal de la iglesia de Jerusalén. ¿Lo recuerdas? Creo que es una gran bendición que hayamos estudiado el libro de los Hechos. De ahí se desprenden tantas cosas que constantemente vamos a estar viniendo hacia el libro de los Hechos. Y Jacobo era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Si recuerdas, él fue quien preside el concilio. El primer concilio de la iglesia evangélica que se dio en Jerusalén, él es quien lo lidera. Si te acuerdas, en Hechos 12:17, cuando Pablo llega con la ofrenda, ¿a dónde va? ¿Lo recuerdan o no? Con Jacobo, él es quien lo recibe. Y si no te acuerdas, le dice, híjole, no te quieren muchos por aquí. ¿Sí? ¿Ya? Es Jacobo quien lo recibe. Él es el líder. Y aún Pablo, él es su referente. Él es como el líder de la iglesia madre, de la iglesia principal en Jerusalén. Y llega con ellos y le informa, le da el informe de todas las maravillas y prodigios que Dios había hecho. ¿Ya te acordaste? Fue un apóstol, aunque algunos no lo reconocen a Santiago, a Jacobo no lo reconocen como apóstol. Yo ya enseñé esa parte y hablé de dos características que hacen de un hombre apóstol. Y el primero de ellos es que haya vivido con Jesús, o el segundo es que le haya visto resucitado. Por eso yo descarto estos nuevos líderes, pastores, que se autoproclaman apóstoles. El apóstol tal, no, tú no tienes la condición para ser un apóstol, pero bueno. Y en este punto voy a hacer un paréntesis, necesito hacer un paréntesis, bueno, más bien van a ser dos, y necesito que me preste mucha atención. Casi todos los estudiosos de la Biblia, y créame que sí leí bastante, le puedo hablar por lo menos de 4 y muchos contemporáneos muy reconocidos, inician sus introducciones al libro de Santiago haciendo un comentario siempre de Martín Lutero. ¿Y cómo es que Martín Lutero desacreditaba la carta de Santiago? Argumentando que no tenía un gran peso teológico, que es verdad, que no abordaba Santiago doctrinas fundamentales y entonces por eso lo desacreditaba, y esto es verdad, porque todo el enfoque que vamos a ver a través de toda la carta a Santiago es práctico. Y entonces estos hombres siempre dan este tipo de comentarios. En mi opinión, es un libro que pertenece al canon de la Biblia, por lo tanto podemos creer que es un libro inspirado por Dios y que lo hace de gran valor. ¿Está conmigo? Quería comentarlo. Y el segundo paréntesis que quiero abordar para que no vaya a caer en esta trampa es que existen muchos comentarios acerca de que Pablo o Santiago escriben sus epístolas para contradecirse. ¿Por qué? Porque Santiago nos va a hablar de obras y fe. Hace siempre esta relación. Por ejemplo, pero tú algún día dirás, tú tienes fe y yo tengo obras, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y entonces dicen, pero después Pablo, pues como que la escritura se contradice, porque después encontramos a Pablo hablando de que la fe no es por obras.
¿no? Y entonces dice en Gálatas 2:16, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, a primera vista sí parece que hay un conflicto y que están contradiciéndose, pero yo lo considero muy, muy sencillo de derribar, de aclarar, y es que están hablando de cosas diferentes. Santiago, número 1, está dirigiéndose a creyentes y lo que está intentando hacer es enseñarles a evidenciar su fe. Es lo que está haciendo Santiago. Y por otro lado, lo que está haciendo Pablo es que está tratando de defender la fe ante los que estaban queriendo judaizar. Entonces son dos cosas bien diferentes. No sé si me siguió o ya se perdió. Si no, ya están las citas ahí, vuélvala a escuchar y revise los textos. Son dos cosas distintas. Y con esto quiero cerrar el paréntesis que había abierto. Continuamos con el versículo 1. Santiago 1:1. Si quieres regresar ahí. Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Después de darnos su nombre y presentarse como el autor de la epístola, de la carta, nos deja ver muchísimo de su carácter. Porque aunque ya nosotros sabemos que tenía un cargo importante en la iglesia principal de Jerusalén y además de ser medio hermano de Jesús, se resalta algo bien importante con esta introducción del capítulo 1, versículo 1, y es su humildad. Es un hombre sumamente humilde. Diga humildad. Humildad. Y es que, no sé usted, pero yo sí puedo confesar que tal vez hubiera sido tentado a que dentro de la epístola y tal vez maquillándolo de piedad, habría yo charoleado, ¿no? No sé, así se dice aquí en México, pero yo sí hubiera a lo mejor dejado ver en la carta así de, soy hermano de Jesús. O sea, ahí nomás para que vean la autoridad con la que les escribo, ¿no? Pero no vemos eso. ¿Usted lo habría hecho o no? ¿Sí? A ver, dígame, yo ya me balconeé, ¿sí? Bueno, sí, algunos reconocen que sí. ¿Quién dice que no? No, yo no, dice la hermana, está bien, es como Santiago. ¿No? Yo sí, tal vez. Pero él no lo hace. Y nos deja ver algo bien importante y es su humildad. Porque era líder de la iglesia madre y era hermano, medio hermano del Señor Jesús. O sea, pero está humilde. Está humilde. Y qué importante es la humildad en nuestras vidas. Porque a veces se nos escapa y nos llegamos a creer algo. Y ya llega el Señor, te dice, no eres nada, realmente no. Y Él dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y fíjate qué tremendo, porque esta palabra que ocupa aquí para decir siervo es la palabra griega doulos. Ya la conocemos un poco, pero este doulos habla de un esclavo. Un esclavo que aunque ha sido privado de su libertad, vive bajo el dominio de su amo. Eso es un doulos. Y este tipo de esclavo se caracterizaba por dos cosas: obediencia y lealtad hacia su amo. ¿Por qué? Porque de él recibía comida, vestido y un lugar para vivir. Entonces este tipo de esclavos eran obedientes y leales a su amo. Para contrastar un poco este concepto de doulos, la otra palabra griega que se utiliza para esclavo es andrapodón. Este tipo de esclavo, él se hacía esclavo.
O sea, era como si hay una vacante, oye, es que andan buscando uno, y dice, yo quiero que él sea mi amo. Y se determinaba. Y en este caso era obligado. Pero doulos nacía en una casa, era esclavo, como le sucedió a Santiago. Él no decide, sino que nace de nuevo y se vuelve esclavo de Jesucristo. Ser un doulos de Dios era considerado un honor. ¿Está conmigo? Ser un esclavo del Dios viviente era un gran honor, hermanos. Nada más para que nos demos una idea de lo que implicaba esto en la cultura judía, hombres que se llamaban siervos de Dios en el Antiguo Testamento figuran Abraham, Isaac, Jacob, Job, Moisés, Josué, Caleb, David, Isaías y Daniel. Ellos son reconocidos en la Escritura como siervos de Dios. Era un gran título, tenía mucho peso el poder ser llamado doulos, siervo, esclavo del Señor. Y en el Nuevo Testamento también encontramos esa palabra para calificar a algunos hombres como Epafras, Timoteo, Pablo, Judas, Juan y claro, el Señor Jesús fue llamado en la Escritura doulos de Dios. Entonces, imagínate a Santiago que comienza a escribir su carta y él mismo toma ese título para presentarse como doulos, como certificarse él, reconocer e incluirse dentro de esa gran lista de hombres en esa vitrina de la fe y decir, yo soy un servidor, un siervo, un esclavo de Dios viviente. ¿Cómo te sientes tú? Y me dirijo específicamente a los servidores. Levanta tu mano, servidor. ¿Cómo te sientes tú? ¿Honorable? ¿Es un honor para ti servir a Dios? ¿Te sientes privilegiado de poder servir a Jesucristo? Yo espero que sí. Este hombre que escribe esta carta y que vamos a comenzar a leer y que lideró la iglesia, se sentía un esclavo, un siervo. Si tú aún no estás sirviendo, y yo sé que puedes estar pensando, sí, pues a lo mejor en la iglesia no, pero sí presento mi servicio fuera, está bien. Pero si tú aún no estás sirviendo, yo te invito a que ores y pongas tu cuerpo en servicio pronto a Jesucristo. Y entonces el mismo versículo 1 nos va a revelar a quién está dirigiendo su carta. Santiago. 1, verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y esta es una gran expresión, hermanos, que hace Santiago para referirse específicamente a la nación de Israel. A ellos se está dirigiendo. Y si tú no lo sabías o no lo recuerdas, yo te voy a ayudar. Está refiriéndose a las 12 tribus que se dividieron después del reinado de Salomón, se fraccionan, 10 tribus se van al norte y son conocidas como Israel, y 2 tribus que quedaron, que fueron la de Benjamín y de Judá, se van a vivir al sur y forman el reinado del sur, que es conocido como el reino de Judá. Pero Santiago nos deja ver que además de ser un gran líder y pastor de la iglesia en Jerusalén, tiene un gran ministerio y es el poder instruir a todos aquellos judeo-cristianos que se habían convertido y que habían tenido que huir de una persecución que se dio en Jerusalén. Fíjese,
Se habla de que fue una hambruna, fue un tiempo de pobreza que azotó a Jerusalén en aquellos días. De hecho, fíjese cómo cuadra todo, porque precisamente por eso es que le llega esa noticia a Pablo y Pablo es movido y entonces les pide una ofrenda a aquellas iglesias de Asia y él quiere llevar esa ayuda porque estaban siendo azotados por una hambruna, por una dificultad, por pobreza, y entonces esto genera persecución y muchos salen huyendo. Y entonces es a ellos a los que está escribiéndoles Santiago la carta. Y la palabra griega que se utiliza aquí para dispersión es la palabra diáspora. ¿Ha escuchado la diáspora? Es eso, dispersión, dispersos. A partir de ahora la vamos a estar escuchando un poco más y si tú la oyes por otro lado, ya sabes a qué se refiere. Es un término técnico que utiliza para definir a todo judío que vivía fuera de Palestina. Esa es la diáspora, judíos cristianos. Entonces Santiago sabe que fueron expulsados por la persecución romana o bien que ellos toman la decisión de salir en busca de alimento para su familia, se llevan a sus familias y entonces salen. Hoy por hoy, erradamente a lo que creemos, el país que más judíos tiene, ¿usted sabe cuál es? Creemos que Inglaterra o Estados Unidos, es Rusia. Rusia es quien más judíos tiene y desde ese entonces salen y sabe que están sufriendo. Santiago sabe que sus hermanos judíos cristianos la están pasando mal y entonces él escribe esta carta con el fin de darles confianza, esperanza y fortaleza. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué recibes cuando vienes cada domingo a escuchar la palabra de Dios? Hoy, por ejemplo, hoy que estás aquí, seguramente tú dices, no, pues es que yo voy para escuchar la palabra, ¿no? La Biblia. Pero yo espero que aún las personas que nos escuchan por internet, mientras tú escuchas este mensaje, produzca en tu interior confianza en el camino. Si tú estabas dudando, comiences a tomar confianza. Si estabas pasando un tiempo malo, si te sentías tal vez desanimado, tú escuchas estos mensajes, escuchas la palabra y cobre esperanza tu corazón. Que si tu fe había estado flaqueando, se fortalezca. Porque esto es lo que Santiago pretendía cuando escribe esta carta. Y seguramente se copió muchísimo y se empezó a repartir y las copiaban. Préstamela. Y entonces la escribían y se viajaba y luego llegaba a otro lado y la copiaban y compártela, porque Santiago quería que llegara todo. Déjame la copio y se iba y se repartía. Y lo que hace Santiago con esta carta es darles como una especie de tubos de ensayo. ¿Sí los conoce? Los llevó en química, en la secundaria, y así hace experimentos, ¿no? Y lo que hace Santiago con esta epístola es como darles a los creyentes tubos de ensayo para que puedan determinar a través de estas pruebas si su fe es auténtica o no. ¿Quieres conocer si tu fe es auténtica? Bueno, te invito a que vengas cada domingo, porque esta serie va a estar un poco ruda en cuanto a esta aplicación. Y es importante que tú sepas si tu fe es genuina. ¿Estás de acuerdo o no? Mira, vivimos en un tiempo en el que hay un montón de imitaciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, en el mundo en el que yo vivo, sí. Muchísimas imitaciones. ¿Has escuchado de los relojes clones? ¿Sí? Y ahí traen su Rolex. Hay un Hublot. No, pero es clon, te dicen. ¿Verdad? Es imitación. Las mujeres a lo mejor se asocian un poco más con este término con los bolsos. ¿Verdad?
Europa principalmente tiene una gran industria de clonación. Y entonces, ¡ay, qué bonito bolso! Es clon, no es original, es pirata. Y hay imitaciones. Mire, esto ha alcanzado, yo que trabajo en este gremio, los billetes falsos. ¿Le han dado alguna vez billetes falsos? ¿Sí? Levanta tu mano. ¿Sí? Imagínense, volteen a ver. Imagínense el nivel de billetes falsos que están circulando, que miren todas las manos. A mí me han dado. ¿Y qué hacen con él? Bueno, no, ese es otro tema. Imitaciones. Todo está lleno de imitaciones. Y entonces, ¿cuál es el punto? Cuando tú compras una imitación, o te dan un billete falso, o tu reloj no es auténtico, o tu bolso es pirata, hay una pérdida. Hay una pérdida económica. Oye, me robaste, porque yo te pagué 250,000 pesos por este reloj y resulta que vale nada. Hay un daño económico. Tú pagaste por una bolsa auténtica y no era auténtica, te robaron. Tú fuiste a un cajero, sacaste 1,000 pesos y te venía ahí un billete falso, entonces perdiste, hay un daño económico. ¿Sí están conmigo? Pero ¿qué pasa si tu fe no es auténtica? Hay un daño eterno. Hay un daño eterno. Mira, acompáñame a Mateo 7. El Señor Jesús enseña esto porque es de mucha importancia. Y Él lo enseña, con esto prácticamente cierra el Sermón del Monte. Mateo 7, verso 22. ¿Está conmigo? Sí, va. Mateo 7, 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces dice el Señor Jesús con poder y con autoridad y de manera muy categórica y radical, les declararé 2 puntos, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, en ese momento va a ser demasiado tarde. Y en ese momento entendí por qué el Señor nos estaba llevando hacia allá. Estuve orando y no sabía si íbamos a Romanos, si íbamos, pero yo dije, Señor, yo quiero. Y dije, ¿Santiago? Y en ese momento entendí, porque Santiago es una carta práctica. Y entendí de parte de Dios que la iglesia en este tiempo sabe mucho, conoce muchísimo de la Escritura. A cualquiera ya tú le dices, oye, amén y aleluya. Pero específicamente en esta iglesia Dios nos va a llamar a un tiempo de práctica. Y fue muy revelador y muy retador para mí. Pero dije, amén, vamos Señor. Entonces pues vamos a dar inicio a esta carta. Hoy solamente nos vamos a quedar con. Me encanta la palabra de Dios porque estudiamos un verso hoy. Y ahí nos vamos a quedar. Es tan amplia, es tan profunda, que no alcanza una vida para poder estudiarla. Y cada semana que vengamos vamos a estar teniendo tubos de ensayo para probar tu fe. Ya van a ver los temas, ahorita con eso voy a terminar, pero vamos a encontrarnos en medio de esa prueba y a lo mejor salimos reprobados y descubras que tu fe no es auténtica. No pasa nada, de verdad, como pastor te lo digo, este es el tiempo. Y que si sales reprobado, que si resulta que tu fe no es auténtica, no vengas a condenación.
sino al contrario, puedas glorificar a Dios, decir, estaba equivocado en esta área, pero ahora quiero que mi fe sea auténtica en esta área, en mi boca, en mi fe, en mi oración, en mi práctica de la palabra de Dios. Estoy reprobado, pero ahora voy a poder empezar a poner en práctica y mi fe será auténtica. Amén. Entonces, ese es mi ánimo, que cada semana que estemos viendo estas lecciones podamos salir victoriosos. Son 5 capítulos, es una carta muy breve. Entonces, vamos hacia el final del verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Utiliza esta palabra griega salud, que se traduce del griego chairein. Chairein. ¿Y qué significa esa palabra? Regocíjense. Wow. Santiago, a las 12 tribus, alégrense. Alégrense. Entonces, fíjate cómo Santiago espera que a través de este escrito, cuando llegue a todos sus destinatarios, cuando la comiencen a leer, lo están pasando mal. Tuvieron que dejar su casa, tuvieron que dejar su tierra, tuvieron que dejar su iglesia. Alégrate, les dice. Tú que estás allá, tú que estás escuchando este mensaje, estás pasando por pruebas, por dificultades, regocíjate, alégrate, dice Santiago, en medio de las dificultades. Pero ¿cómo? Tú te preguntas ahí, ¿cómo me voy a alegrar en medio de esta situación? Está pasando esto en mi vida, aquello, ¿cómo me regocijo? Y es que la carta le va a proporcionar los medios a todos estos creyentes que estén leyéndola para que puedan verificar la autenticidad de su fe, de su salvación, y que entonces puedan completar ese llamado de Dios a sus vidas, que puedan comprobar esa voluntad de Dios sobre ellos. Porque son precisamente esos momentos difíciles en donde tú puedes comprobar tu fe, si es verdadera, si verdaderamente soy salvo, si verdaderamente soy hijo de Dios. ¿Dónde lo puedes comprobar? Ahí, en las pruebas, en la dificultad, en donde se quiebra, es donde tú puedes descubrir verdaderamente. Si el resultado es positivo, pues es obvio que viene regocijo y alegría. Pero si no, Dios quiere que a través de esta carta nosotros podamos regocijarnos. Y bueno, a manera de conclusión, se cree que esta carta la escribió Jacobo, Santiago, antes del primer concilio en Jerusalén, que ya estudiamos nosotros en Hechos capítulo 15, o sea que es más o menos el año 49 después de Cristo. Y se cree esto porque si no fuera así, sería casi seguro que dentro de la carta él les comentara lo que había ocurrido en el concilio. ¿Sí me siguió? Eso fue sumamente trascendental, sobre todo para los judíos que estaban luchando con que los gentiles se circuncidaran y que además siguieran la ley de Moisés, alimentaria y todo eso que ya estudiamos. Si la carta fuera escrita después, con toda seguridad Santiago les habría dicho, por cierto, hubo un concilio, se acordó esto, no vayan a obligar a circuncidarse. Y como esto no lo encontramos dentro de la carta, se cree que se escribió algunos años antes de este concilio. Sabemos entonces que está dirigida a judeocristianos, eso es un hecho. Y a diferencia de las cartas de Pablo, que tienen mucha estructura porque tienen un alto contenido teológico, Santiago, como es más práctico, es muy difícil darle una estructura. Entonces, solo se los comento para que lo tengan en cuenta. Y Santiago va a tener un enfoque en dirigirse a los creyentes. ¿Tú eres creyente? ¿Sí? Esta carta va dirigida a creyentes
y Santiago la enfoca en decirte la manera en que debes vivir. Práctica. Te reta. Va a ser una carta que vamos a encontrar a un apóstol que te reta a cómo debes vivir, que a través de la Escritura te va a desafiar a tener una vida verdaderamente llena de sabiduría. Sabiduría. Diga sabiduría. Qué importante es la sabiduría. Y quiero concluir con esto. ¿De dónde obtiene Santiago esta sabiduría? Obviamente sabemos que de Dios, pero en términos prácticos, ¿de dónde la obtuvo? De dos fuentes principalmente. Y la primera de ellos es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo va a tener Santiago muy presente. Entonces, ¿les gusta la tarea? No, pues algunos ya ni van a anotar, ya se durmieron. Les voy a dejar una tarea, que lean el Sermón del Monte. Vayan por favor, ahorita no, y en su casa esta semana lean Mateo 5, 6 y 7. ¿Ok? ¿Sí lo va a hacer? Con toda seguridad el próximo domingo les voy a decir quién hizo la tarea y entonces vamos a alzar la mano. Y si no la hiciste vas a quedar evidenciado públicamente. ¿Sí? Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, porque es de aquí de donde Santiago va a tomar toda la carta. Vas a ver cómo vamos a ir yendo al Sermón del Monte, porque esa fue una de las dos principales fuentes de influencia de Santiago. Y la otra fuente de sabiduría de Santiago la obtiene del libro de Proverbios. Santiago crece con el Señor Jesús dentro de un contexto judío y con toda seguridad los instruyeron en la Torá. Y lo vamos a encontrar aquí, mucha terminología que usa él, hebrea, y son proverbios. Ya no te voy a dejar más tarea, pero si quieres y si puedes, te invito a que leas Proverbios, del Proverbio 1 hasta el 9. Ese es opcional. Ahí no te voy a decir que alces la mano. Ya si tú eres aplicado, de esos que sacaban puros 9 y 10, además de Mateo 5, 6 y 7, que leas Proverbios, el Proverbio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si tú haces esto, vas a poder moverte con mucha libertad dentro de toda esta serie. Vas a tener muy claro y seguramente vas a ser un hombre más sabio y una mujer más sabia, como Santiago. Entonces, tenemos una carta hermosa por delante. Estoy muy, muy contento y muy animado con esta serie. Tal vez sean unas 12. Y si es así, para fin de año estemos terminando, no les prometo nada. Una carta preciosa y poderosa que está llena de discursos muy breves, muy retadores, llena de metáforas. ¿Te gustan las metáforas? A mí me encantan. Se me hace una forma de aprender muy fácil. Y entonces les diré un hombre y es muy claro, el Señor las usaba por eso. Y va a estar llena de metáforas, de frases muy cortas que tienen un impacto que tú te vas a poder llevar cada semana y que te van a desafiar como creyente para vivir con sabiduría. Voy a darles un tráiler. ¿Les gustan los tráilers? ¿Sí saben qué es un tráiler o no? ¿Qué es un tráiler? ¿Un corto? Pensé que iba a decir de estos que manejas así con 24 velocidades con dual. Eso es un tráiler como un pequeño corto, ¿no? De una película que se va a estrenar. Bueno, les voy a dar un tráiler muy rápido para que terminen de despertar los que durmieron. Vamos a ver temas en el capítulo 1 como las pruebas, la sabiduría, la oración, la fe, el carácter de Dios. Capítulo 2, el pecado y la parcialidad, ¿verdad? Cuando nos relacionamos con ricos y con pobres y cómo nos parcializamos. Hoy, la fe y las obras. Capítulo 3, la lengua. Ya, hermano, ahí está bien, ya no más trailers.
la lengua, la sabiduría. Capítulo 4, temas como los conflictos. ¿Hay conflictos o no? La gracia de Dios, la murmuración, ¡ya! Vamos a abordarlo también. Capítulo 5, la queja, el sufrimiento paciente, los juramentos, la enfermedad. Y ahí lo dejo. ¿Qué le parece? La mesa está servida. Oiga, invite a alguien. ¿Qué le parece si nos hacemos ese propósito de año medio? Invita a alguien. Dile, oye, estamos iniciando una serie en la iglesia. ¿Por qué no vienes? Prueba. Va a haber tibón, ribeye, chuleta. Si les dices eso, llenamos aquí. Y cuando llegue te voy a decir, oye, ¿ya qué hora era? Estuvo buenísimo, ¿a poco no el banquete? Me engañaste, ¿no? Y viene el postre la siguiente semana. Pay de limón, flan napolitano con... Ya, hermano, para. Tengo hambre, ya es la... No, esa es la verdad. Cuando vi estos temas, fue muy desafiante, me llené de gozo. Sí va a ser un reto como iglesia, a dejar ya la parte teórica para venir a la parte práctica. ¿Cuántos quieren ir? Bueno, pues ustedes no tienen opción. Están en este barco y la gran mayoría pertenecen a esta iglesia. Algunos otros están en ese proceso de pertenencia y algunos otros van a llegar a este barco. Pero muchos de ustedes forman parte y vamos a ir hacia allá. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar.